Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase del día de hoy. Me da mucho gusto estar por aquí. Ayer, pues aprendimos a hacer cosas, aprendimos a visualizar, a crear expectativas más positivas y hoy vamos a entender algo más profundo de cómo funciona nuestra mente. Así es que bueno, pues lo único que les pido es que me confirmen que se escuche bien para que podamos empezar. Y es que la respuesta no es si lo crees o no lo crees. Simplemente es darse cuenta de que no es lo que sucede lo que determina tu vida. O sea, no es el evento en sí, no es la circunstancia, no es lo que dice tu jefe, no es lo que dice tu esposa, tu novia, tu marido, tus hijos, no es lo que hace tu cliente o no es lo que las personas hacen o te dejan de hacer. Hoy vamos a desmontar uno de los mayores mitos sobre cómo funciona la realidad, y es que la mayoría de las personas creen que los eventos externos son los que controlan sus emociones, sus resultados, que si algo malo sucede, pues naturalmente se sienten mal, porque está sucediendo algo externo que me hace sentir mal. Y es más, si le quiero poner un toque de victimismo, digo, es que me hiciste sentir, es que me hiciste enojar, es que me asustaste, es que me pusiste triste, si quiero verlo así. Pero cada que lo haga de esa manera, voy a darle el control a las demás personas sobre cómo me siento y sobre las reacciones que tengo. Que si algo bueno sucede, pues naturalmente la gente se siente bien, pero igual se lo achaca a las demás personas y entonces las demás personas siguen teniendo el control sobre si te sientes bien o sobre si te sientes mal. Pero eso hoy vamos a ver que es completamente falso. Y aquí está lo fascinante de esto, ¿no? O sea, dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y tener completamente resultados distintos. ¿Por qué? Porque no es el evento lo que importa, es cómo tu mente lo interpreta. Hoy vamos a entender cuál es esa cadena causal que crea tu realidad. Y lo más importante, vamos a aprender cómo romper esa cadena y cómo crear una nueva. Entonces, déjame enseñarte cuál es la fórmula o cuál es la ecuación que gobierna nuestra vida. Pasa algo, o sea, hay un evento y se desencadena una interpretación de ese evento. O sea, llegas a un lugar, alguien dice algo o te hace algo y inmediatamente viene una interpretación. Esa interpretación, a su vez, genera una emoción y esa emoción genera una acción. Y finalmente eso te conduce a un resultado en tu vida. Y parece simple, ¿no? Es una ecuación que si tú la entiendes es profundamente poderosa. Así es que vamos a desglosarla paso a paso. Dijimos que primero hay un evento, ¿no? Que eso es totalmente neutral, es un hecho. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Alguien llega y te critica en una reunión o te dice algo que no te gustó, ¿no? O perdiste un cliente, o te despiertas y te asomas, ah, está lloviendo el día de hoy, o recibes un correo de tu jefe que te está regañando, te está pidiendo un trabajo urgente, ¿no? Entonces, el evento en sí no es que tenga poder sobre ti. Si tú te fijas, es información, es un pedazo de papel, es un cacho de pantalla, es solo una persona que está ahí, que está hablando. Eso no tendría por qué tener poder sobre ti. Sin embargo, viene la interpretación, que ese es el punto de poder. Aquí es donde ocurre la magia, porque nuestra mente interpreta ese evento. Ahí está lo crucial, la interpretación no es automática, o sea, tú tienes el control sobre de ella. ¿Sí? Vamos a tomar un ejemplo de una reunión, ¿no? Que una persona
podría interpretar? Se queda viendo y dice, ay, esa persona me odia, ¿no? O, híjole, con todo lo que están diciendo, seguro soy un incompetente. O seguro nunca voy a tener éxito aquí, ¿no? Otra persona está en la misma reunión, pero tiene otra interpretación y dice, bueno, pues esa persona está diciendo algo que es interesante, es más, puedo aprender de eso que esa persona está diciendo, o esa retroalimentación que me está dando es valiosa. Otra persona distinta que está en la misma reunión puede decir, bueno, es que quizá esa persona está teniendo un mal día y entonces esa forma de reaccionar o esa forma de dirigirse a mí o esa forma de pues hacer las cosas o de decirlas, tiene más que ver con ella que conmigo. Puede ser, ¿no? Entonces, una persona interpreta las cosas de un modo, otra persona interpreta las cosas de otro modo, y finalmente cada una tiene su interpretación sobre los mismos hechos, sobre lo que alguien está diciendo en una reunión, ¿sí? Tres interpretaciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Joe Dispenza dice, tus actitudes, tus creencias y tus percepciones cambian tu estado del ser y crean tu personalidad. O sea, crean tu realidad personal y de cómo puedes cambiarlas por una realidad nueva. Entonces, tu interpretación está basada en creencias inconscientes que están instaladas ahí. Y entonces, si tú interpretas, es que la gente no me quiere, es que la gente piensa que yo soy menos, es que la gente piensa que lo que yo digo está mal, todo está basado en un sistema de creencias a nivel inconsciente. Lo importante es entender que tú puedes cambiar esas creencias. Más adelante, en los próximos días vamos a ver cómo cambiar esas creencias. Entonces, tu interpretación genera una emoción, ¿no? Que sería el siguiente paso. Entonces viene esa interpretación y se genera una emoción, ¿no? Y esa es la parte donde la mayoría de las personas ya perdieron el control. ¿Por qué? Porque si recordamos la primera interpretación, que era una interpretación como de incompetencia, pues viene la emoción, puede ser de miedo, de vergüenza, de ansiedad. Si vemos a la otra interpretación, la segunda, que era que decía que, bueno, pues eso si lo veo como una retroalimentación, pues quizá vale la pena escucharlo, pues puede traer una emoción de gratitud o de curiosidad o de determinación, de decir, ah, bueno, esto es bueno para mí. Si vemos la tercera interpretación, que es que más bien eso tiene que ver con la otra persona, pues al contrario, lo que te trae es más compasión, calma, confianza de que todo está bien, de que más bien eso tiene que ver con la otra persona y no contigo. Entonces, la emoción es el combustible que impulsa tu siguiente acción. Entonces, aquí es lo importante, la emoción no solo afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, afecta tu salud, tu sistema nervioso, tu química cerebral que ayer vimos, ¿no? Entonces, el componente esencial en la experiencia humana es que una persona tiende a sentir emociones intensas y unas son más receptivas a las ideas y otros no, otros van más a lo que les dice su sistema nervioso, ¿sí? Entonces, hay personas que usan su cerebro y sus emociones, o su cerebro y su química cerebral, ¿no? Y entonces tu emoción condiciona tu cuerpo al creer que algo es real, y tu cuerpo después actúa en consecuencia, ¿sí? Y entonces después viene la acción. Vamos a pensar en los tres ejemplos. La primera persona que sintió miedo y vergüenza, ¿cómo crees tú que va a actuar? No, pues para la próxima reunión ya mejor ni hablo, ¿no? Ya mejor me cierro. Oiga, ¿usted qué opina? No, que todo está bien y ya mejor no habla, ¿no? O al contrario,
se vuelve así como defensivo, ¿no? ¿Y por qué le traen conmigo? Y empieza a protestar, todavía ni le dicen nada y ya está discutiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa emoción de miedo y vergüenza, pues lo está haciendo reaccionar así. La segunda interpretación, donde vimos que, bueno, pues quizá es bueno lo que le están diciendo, pues busca incluso más retroalimentación. Por favor, dígame más, me está gustando que me diga qué es lo que puedo mejorar. Al contrario, hasta hace preguntas, se abre a ese aprendizaje y vamos a pensar en la tercera interpretación, la persona que dice, bueno, es que esto tiene que ver más con la otra persona que conmigo, y entonces dice, bueno, pues vamos a tomarlo con calma, yo creo que está enojada esta persona, tiene algo que ver con una situación que no ha podido resolver probablemente, y entonces yo sigo con mi trabajo, ¿no? Mantengo mi confianza y sigo adelante. Y entonces, mediante la acción es como se materializan las cosas, porque imagínense, de algo donde yo puedo volverme hasta ofensivo, podría yo ser agresivo con la otra persona o tomarme a mal todo lo que me digan o tomarme con gratitud lo que me digan o simplemente decir, bueno, pues todo está bien con total confianza. Hay mucha diferencia entre una persona y otra, ¿no? Entonces, una persona que tiene una actitud de cerrarse o de bloquearse o estar a la defensiva, una persona que está abierta a las opiniones, al aprendizaje, una persona que siente confianza en sí misma y sabe que lo que le dicen no tiene que ver con él, hay mucha diferencia. Entonces, tu personalidad está hecha de eso. Pregúntate cómo estás reaccionando tú, porque tus emociones crean tu realidad. Y es que, bueno, ahí hay una verdad incómoda, ¿no? Que las personas no quieren escuchar a lo mejor. No eres una víctima de tus circunstancias, eres el creador de tu realidad. ¿Por qué? Pues porque en cada punto está esta cadena que te acabo de comentar. ¿Sí? Entonces, en cada situación del día que te pasa, ahí está. Las emociones son el puente, no son solo sentimientos abstractos, son bioquímicos reales que están sucediendo en tu cuerpo y que lo están cambiando. Cuando sientes miedo, el cortisol se sube, nuestro sistema nervioso simpático se activa, tu cuerpo se prepara para pelear o para salir huyendo, tu pensamiento se vuelve reactivo y defensivo. En cambio, cuando tú sientes gratitud, todo es diferente porque tu oxitocina sube, tu sistema nervioso parasimpático, que es el que nos repara, se activa, entonces tu cuerpo se relaja, tu pensamiento se vuelve creativo y expansivo, puedes opinar, puedes tener ideas, y entonces tu emoción literalmente cambia la química de tu cuerpo y tu voz, a su vez, influye en tus acciones. Entonces, si consigues sentir aprecio y agradecimiento y lo combinas con una intención clara, pues estarás empezando a expresar emocionalmente el episodio que quieres expresar, aquello que realmente quieres para tu vida. ¿Sí? Entonces, recuerda que todo esto sentimos que se activa en automático porque está basado en una programación, está basado en nuestras creencias inconscientes, que son el punto de partida. Y ahí es donde está el problema. La mayoría de tus interpretaciones vienen de creencias que ni siquiera sabes que tienes, que ni siquiera te das cuenta o no sabes en qué momento o a quién se las aprendiste. Entonces, es importante darnos cuenta que están esas creencias ahí, sobre todo que están operando automáticamente sin que tengas que pensar en ellas. Así es que voy a checar aquí en el grupo que todos estén ya unidos, que todos estén ya aquí, que se estén... Ok, muy bien, muy bien. Exacto. Bueno, ¿todos están escuchando bien? Hagan así con su dedito de que se está escuchando bien. Ok, perfecto, porque eso es, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, esas creencias están ahí. Y entonces, ¿cuándo se formaron? La mayoría de nuestras creencias se formaron en nuestra infancia. Y entonces se fueron reforzando a través de las experiencias que fuimos repitiendo durante la vida.
Y ahora que ya somos adultos, la mayoría de los que estamos aquí, pues ya operan automáticamente, como si fuéramos un autómata, un robot que está simplemente programado sin que tengas que pensar en esas creencias. No es que, de que ahorita ya me enojé, entonces tengo una creencia de que me voy a enojar. No, ni te das cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, si creciste en un ambiente de escasez, tu interpretación automática de cualquier desafío financiero será, pues yo nunca voy a tener suficiente, no, yo nunca me va a alcanzar para eso. Si experimentaste rechazo, por ejemplo, tu interpretación automática de cualquier crítica que te hagan, será, no, es que yo no soy lo suficientemente bueno. O si de niño te enseñaron que el mundo es peligroso, tu interpretación automática de cualquier cambio será, no, no, es que esto es una amenaza. Y entonces, esas creencias inconscientes son como un software que ayer hablábamos, que está corriendo en segundo plano en nuestra vida y que determina cómo interpretas cada cosa que te pasa, cada evento. Entonces, nosotros vamos a ir descubriendo el poder de esas creencias inconscientes y vamos a estar a lo mejor identificando una a una, pero mientras la estamos corriendo en ese programa sin saberlo. O sea, sí los podemos identificar, ¿por qué? Porque hay formas, hay preguntas que nos podemos hacer y que podamos ir respondiendo y darnos cuenta de que están esas creencias y que el conocerlas me va a permitir irlas cambiando, ¿sí? Y el entorno se va a encargar también de reforzarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que no puedo, de que la vida es difícil, de que todo el mundo es malo, de que todos son corruptos, de que la gente solamente me quiere hacer mal, y por ejemplo, mi familia, mis papás, mi mamá lo reafirman, pues solamente así voy a ver el mundo, ¿no? O si voy a lo mejor a tener la creencia de que todo es injusto, de que no soy capaz, y mi esposo, mi esposa me lo reafirman, pues esa creencia difícilmente va a cambiar. Al contrario, la estoy reafirmando cada que puedo. Entonces, hay algo que a mí cuando lo aprendí me cambió la vida, que es el poder del reencuadrar las situaciones, ¿sí? Y entonces es uno de los descubrimientos más poderosos de cómo funciona nuestra mente y nuestra vida. Si tú lo entiendes, esto va a cambiar la forma en la que ves los problemas, en la forma en la que ves los desafíos y las oportunidades. Simplemente vamos a preguntar, ¿crees que la realidad es lo que sucede? ¿O que eso que tú piensas es lo que sucede? Piénsalo por un momento, simplemente estamos sujetos, antes de la interpretación, estamos sujetos a la posibilidad de nuestros sistemas, ¿no? El sistema visual, lo que yo alcanzo a escuchar, lo que yo alcanzo a sentir. Seguramente sabrás que, bueno, pues no vamos a mirar, a escuchar o a sentir lo mismo cada persona. Incluso hasta si nos comparamos con otra especie, ¿a poco tú escuchas igual que un lobo? ¿O poco tú puedes mirar como mira un águila? ¿O a poco tú puedes sentir como siente una serpiente, por ejemplo? O sea, hay capacidades que cada quien desarrolla más que otras, ¿no? Entonces, obvio, la realidad no puede ser lo que nosotros estamos interpretando, solo es una interpretación. A eso en PNL se le llama el mapa no es el territorio. Y a los alumnos que tenemos que ya son mentores, ¿sí? Porque ya hay alumnos que son mentores, pues me gusta enseñarles este concepto de que el mapa no es el territorio, y me gusta enseñarles también este concepto del reencuadre porque a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar esto. Dos personas ven llover, ¿no? Ahorita a propósito, porque está lloviendo aquí bien fuerte, así es que espero que no se nos vaya la luz.
y si se nos va, nos volvemos a conectar, no se preocupe. Entonces, vamos a pensar que está lloviendo, ¿no? Y dos personas están viendo llover. Y una dice, uy, qué día horrible, se arruinó mi plan, y ahora qué voy a hacer. Y otra dice, ah, qué maravilloso, las plantas ya necesitaban el agüita, huele a tierra mojada, ¿no? O sea, son dos interpretaciones de lo mismo. Entonces, la lluvia cambió, o sea, dejó de llover porque tú dijiste eso, no cambió algo, lo único que cambió fue la interpretación. Entonces, según la PNL, cada uno de nosotros crea un mapa del mundo que está basado en nuestras experiencias, en nuestras creencias, en nuestros valores. Y ese mapa no es la realidad misma, sino es nuestra propia versión de la realidad. Es mi versión personal de la realidad, ¿no? Porque esto es importante. Porque nuestro mapa del mundo determina cómo actuamos, mucho más que la realidad misma. Vamos a pensarlo de esta forma. Si crees que eres capaz de aprender matemáticas, vas a ver cada problema como una prueba de tu capacidad. Pero si tú crees que eres incapaz de aprender matemáticas, cada que hagas una operación lo vas a ver como prueba de tu incapacidad. Si tú crees que mereces ser feliz, cada cosa que veas en la vida la verás como una oportunidad de estar alegre, de estar en lugares donde otros ven obstáculos y tú vas a estar alegre. Si crees que la gente es amable, vas a interpretar que las acciones de otros pues son positivas para ti. Y muchas veces el lenguaje que usamos construye esos mapas, las palabras que nos decimos a nosotros mismos. La música que escuchamos, ahí ponte a pensar cuáles son las canciones que a ti te gusta escuchar día tras día, las palabras que te dices a ti mismo. Todo eso literalmente moldea cómo nuestro cerebro funciona y cómo vemos el mundo. Y hay un dato sorprendente. ¿Saben cuántos pensamientos tienen en un día? Aproximadamente 80,000 pensamientos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que alrededor de 60,000 de esos pensamientos, pues son los mismos que tenías ayer, los estás repitiendo. Esto significa que vivimos en patrones de repeticiones de las mismas interpretaciones y que si yo ayer pensaba que mi vida estaba jodida, pues hoy voy a seguir pensando lo mismo, ¿sí? Vemos el mundo de la misma forma una y otra vez porque realmente solamente un poquito es lo que cambia de un día a otro. Entonces, el problema es cuando nuestro mapa nos limita y entonces decimos que estamos pensando dentro de la caja porque estamos solamente con nuestras creencias, valores y actitudes que se crean filtros de distorsión y que suprimen y generalizan lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar un estudiante que dice, es que yo pienso que soy malo en matemáticas. Entonces viene un problema y lo ve difícil, ¿no? Y entonces eso confirma que es malo. ¿Y cómo se siente? Con ansiedad, con frustración. ¿Y cómo actúa? Pues mejor ya abandona el examen, ya ni lo termina. Y el resultado, pues fracasa. Y ese fracaso confirma su creencia y entonces vuelve el círculo, ¿no? Y entonces termina abandonando lo que está haciendo porque su interpretación está creando su realidad. Entonces, las limitaciones son nuestro mapa, ¿sí? Las personas que responden creativamente y se las arreglan con eficacia son las personas que poseen una representación o un modelo que es más rico de su situación, ¿no? Entonces, donde puedes ver más posibilidades. Por eso ayer les decía de nuestra posición, cómo estamos nosotros físicamente sentados o parados, si tenemos una pose donde realmente estamos alineados, podremos pensar positiva y negativamente de las cosas. Tendremos las dos opciones. Pero si estamos derrumbados, caídos, en esa posición, seguramente la interpretación que le demos a las cosas va a ser más negativa de lo habitual.
Entonces, el reencuadre que que les comenté que sería la solución a esta situación, eso puede cambiar la interpretación de cualquier situación. ¿Qué es esto del reencuadre? Es una herramienta de la PNL que me ayuda a cambiar el marco mental con el que miramos una situación para que podamos verlo de forma diferente, ¿no? Imagina ahí un cuadro en la pared y si lo enmarcas con un marco dorado, se ve de una forma, pero si lo enmarcas con un marco de madera de esa rústica que ni siquiera está pintada, pues se va a ver completamente diferente. Y el cuadro no cambió, pero nuestra percepción sí. Así funciona el reencuadre, ¿no? Y lo que voy a cambiar es el marco, no voy a cambiar la realidad. ¿Y por qué funciona? Porque cuando cambiamos nuestra interpretación, cambiamos cómo nos sentimos, cambiamos las opciones que vemos, cambiamos cómo actuamos y cambiamos los resultados que obtenemos. Entonces, es algo que me puede ayudar a cambiar mi vida. Y hay dos tipos de reencuadre. Hay uno que es el reencuadre de contexto y otro que es el reencuadre de contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el reencuadre de contexto? Está basado en algo simple. Todo comportamiento es útil en algún contexto. Entonces, no se trata de cambiar lo que sucedió, se trata de cambiar dónde y cuándo eso sería valioso, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tienen de un hijo que constantemente se mete en peleas en la escuela, pues eso parece un problema, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el reencuadre de contexto, podemos decir, no es agradable saber que su hijo podría proteger a su hermana pequeña. O sea, si alguien la molestara en camino de vuelta a casa, sí podría protegerla, ¿sí? O sea, de entrada, si vemos, híjole, es que si les pasa como a mí que le decía a mi hijo, es que no pegues, hijo, no, no pegues, pero a él se lo surtían y le hacían bullying, ¿sí? Y siendo que era el más grandote del salón y que incluso lo metimos a estudiar taekwondo y que después ya fue cinta negra de taekwondo y aún así le bulleaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque le decía, no pegues, hijo, tú tienes que ser tranquilo, tú no. Y entonces, cuando se trató de defender a su hermana, pues ahí sí sacó el coraje y se defendió porque tenía todo para defenderse y para defenderla a ella, ¿sí? Y lo que puedes ver malo, como que, uy, se peleó, pues dices, híjole, pero quiere decir que es capaz de defender a su hermana, que era más pequeña, ¿sí? Entonces, el comportamiento de pelear no cambió, pero el significado que le doy cambia completamente cuando lo vemos en un contexto diferente. Otros ejemplos, por ejemplo, la terquedad, ¿no? En el contexto negativo decimos, híjole, es que mi hijo es reterco, ¿no? Nunca me obedece, ¿no? Y decimos, en un reencuadre podríamos decir, bueno, mi hijo tiene determinación y eso en la vida también le va a ayudar a lograr sus metas, ¿no? Aquí alguien de aquí tiene un hijo terco y se dará cuenta que a veces es el hijo que se le dan más fácilmente muchas cosas porque así tiene esa determinación, ¿no? Y nosotros pues lo regañamos por lo terco que era, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ansiedad en un contexto negativo, pues dices, estoy ansioso, entonces algo está mal conmigo, me vaya a pasar algo, pero si tú lo reencuadras, podrías decir, bueno, es que mi cuerpo está preparado para actuar. Y esa energía me va a ayudar a dar algo bueno de mí, mientras sea funcional, porque hay veces que ya la ansiedad pues ya no llega a ser funcional, ya no es que nada más te dé esa energía de acción, sino que ya se vuelve disfuncional. Por ejemplo, el fracaso, ¿no? Alguien podría decir, es que hoy fracasé, pues eso quiere decir que soy un fracasado. Y si tú lo miras con reencuadre, puedes decir, bueno, aprendí algo valioso, ¿no? Que seguramente hoy me equivoqué, de eso que me equivoqué aprendí y entonces
hoy soy una persona que sabe más que el día de ayer, ¿no? Y entonces eso me acerca más a mi objetivo. Entonces, ese es el reencuadre de contexto. Cuando hay que enfrentar una situación que me molesta, lo que me tendría que preguntar es que, bueno, ¿en qué contexto o situación de este comportamiento sería útil o valioso? ¿O qué habilidad o fortaleza, pues, me está mostrando esta persona? ¿Cuál es su sabiduría? ¿O cómo podría ayudarme eso en el futuro? ¿No? Eso que tú puedes ver ahora que es una persona con tal característica y que tú puedes pensar que es malo, ¿cómo le ayudaría en otro contexto? ¿Cómo le ayudaría en el futuro? Ahora, cuando decimos del reencuadre de contenido es diferente. Aquí cambiamos la perspectiva o el significado de la situación, ¿no? Por ejemplo, se ve la situación con distintos puntos de vista. Por ejemplo, el campo vacío, ¿no? Imagínense un campo con hierba y está vacío. Entonces, para un agricultor, pues es una oportunidad para cultivar, porque dice, aquí está el campo, está vacío, órale, entonces tengo el terreno para cultivar. Para un arquitecto, pues es un espacio para construir una casa, una residencia, un edificio. Para una pareja joven es un lugar hasta para poner su mantelito y poner un picnic, ¿no? Eh, para un piloto, imagínense un piloto que viene volando en avión y que no haya dónde aterrizar, pues es una oportunidad para aterrizar ahí. O sea, pues el campo no cambió, el campo pues es ahí el mismo terreno, pero su significado cambió completamente según quién lo estaba mirando. Entonces, es la distinción, el reencuadre de contenido se basa pues en ese principio fundamental de la PNL, que es detrás de cada comportamiento hay una intención positiva. Incluso, a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, pero los comportamientos que nos molestan también tienen una razón de ser y nuestro trabajo es encontrar esa razón. Por ejemplo, imagínate, tú estás hablando con alguien en una reunión y de pronto hay un niño que interrumpe constantemente, ¿no? Y entonces si tú das una interpretación negativa, dices, bueno, es que es un niño maleducado, pero si tú dices, bueno, es una intención positiva, dices, ah, ese niño quiere participar, quiere ser escuchado, quiere conectar. Cuando vemos la intención positiva, podemos ayudar de forma diferente a las personas, podemos entender diferente a las personas. Entonces, si nos damos cuenta que todos somos diferentes, este concepto podría incluso cambiar nuestra relación con las personas con las que vivimos, con nuestra familia. Podría cambiar nuestra relación con las personas que trabajamos, con nuestros jefes o con nuestros subordinados. Podría cambiar la relación con nuestros vecinos. Entonces, podríamos decirle a ese niño, oye, veo que tienes muchas ideas, pero levanta la mano y espera tu turno y así podremos escucharte. Y entonces, como tal, hay muchos ejemplos de reencuadre de contexto, de reencuadre de contenido, y si tú estudias más a profundidad este concepto, seguramente te puedes dar cuenta de que te va a servir más de lo que tú crees. Voy a poner más ejemplos, voy a poner más contexto dentro de la plataforma donde ustedes están mirando el contenido y pues van a tener la oportunidad de estudiarlo un poquito mejor. Ahí lo voy a compartir. Así es que voy a confirmar por acá que sigan escuchando bien. Ok, muy bien. Ok, entonces todo sigue bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Este ejercicio, bueno, pues si tú estás en casita o estás en tu oficina, en algún lugar donde estés cómodo y puedas escuchar sin interrupciones, estaría buenísimo. Si vas manejando, no hagas este ejercicio, mejor espérate, solo escúchalo y después lo haces en la grabación. Pero si estás en tu casa, lo, lo que sí te pido es que, bueno, pues te pongas
en un lugar cómodo donde podamos hacer este ejercicio. Simplemente busca un espacio cómodo donde puedes estar alineado, sentado en alguna silla, en algún sillón, o que puedas estar recostado si tú quieres, como tú quieras. Así es que simplemente ponte atento para hacer este ejercicio. Solamente quiero recordarte algo que pasó hace mucho tiempo. Tanto tiempo tan atrás que quizás no lo recuerdes conscientemente, pero tu mente inconsciente, ella sabe exactamente de qué estoy hablando. Y mientras estás aquí, sentado cómodamente, puedes preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que aprendiste algo que ahora te parece completamente natural? ¿Fue difícil o simplemente sucedió? Porque hay algo interesante sobre el aprendizaje, algo que todos hemos experimentado, pero que la mente consciente a veces olvida. Cuando eras muy pequeño, tan pequeño, que apenas recuerdas, aprendiste a hacer cosas que ahora ya las haces sin pensar. Y es que quiero que recuerdes, o que tu inconsciente recuerde por ti, cómo fue aprender a escribir. Al principio, ¿verdad? Cada letra era un esfuerzo. Tenías que pensar en cómo sostener el lápiz, tenías que concentrarte en cada movimiento, la mano se cansaba, los dedos se tensionaban y parecía tan difícil, tan complicado. Cada trazo requería atención, cada palabra era un desafío. Y sin embargo, los movimientos azarosos que complicaban el primer aprendizaje, esos movimientos con el tiempo desaparecieron, ¿verdad? Ahora, cuando escribes, tu mano simplemente sabe, tu inconsciente sabe exactamente qué hacer. No tienes que pensar en ello. De hecho, si intentaras pensar en cada movimiento ahora, probablemente escribirías peor aún. Y lo interesante es que ese cambio de difícil a fácil, sucedió sin que tuvieras que entender cómo sucedió. Tu mente inconsciente simplemente organizó las cosas de una manera distinta. Así como cuando aprendiste a caminar, ¿recuerdas eso? Probablemente no lo recuerdes conscientemente, pero tu cuerpo lo sabe. Al principio, cada paso era incierto. Caías, te levantabas, te caías de nuevo y parecía que nunca lo lograrías. Parecía algo imposible. Pero algo dentro de ti, algo más profundo que tu mente consciente, algo que sabe cómo aprender, ese algo continuo intentando, algo continuo reorganizando, algo continuo encontrando nuevas formas de hacer las cosas. Y un día, sin que nadie te lo dijera exactamente, sin saber cómo, simplemente caminaste. Y ahora caminas sin pensar en ello. Incluso puedes caminar mientras piensas en otras cosas completamente diferentes. Y ahora, mientras estás aquí, en este espacio, en este momento, puedes permitir que tu mente inconsciente comience a explorar algo. No necesitas saber qué es. No necesitas entenderlo conscientemente, porque tu inconsciente ya lo sabe, ya comprende,
Ya entiende cuál es ese miedo que te ha estado deteniendo, ese miedo al cambio, ese miedo a dejar ir lo conocido, aunque lo conocido no te está sirviendo mucho. Y es interesante notar que ese miedo tiene una razón. Quiero que notes cómo ese miedo tiene un propósito, porque en algún momento, en algún lugar, ese miedo te protegió, te mantuvo segura y tu mente inconsciente, esa mente sabia que vive dentro de ti, ella no quiere simplemente abandonar algo que alguna vez te ayudó. Así es que mientras permaneces aquí cómodamente, puedes preguntarte, ¿qué es lo que realmente temes? ¿Es el cambio en sí o es lo desconocido que viene después del cambio? Porque hay una diferencia, ¿verdad? Piénsalo un momento. Hay una diferencia de decir solamente no tengas miedo. Eso no funciona, porque hay algo más profundo. Hay una razón, hay una sabiduría en ese miedo, y tu inconsciente lo sabe. Tu mente más profunda lo sabe. Ella está dispuesta a mostrarte esa razón, está dispuesta a ayudarte a entender qué es lo que realmente necesitas para poder avanzar. Y es que cuando hayas encontrado esa sensación de seguridad, esa sensación de que está bien explorar, tu respiración puede volverse más y más profunda, o quizá más ligera, o simplemente diferente. Y cuando tu mente inconsciente esté lista para mostrarte algo, algo importante, quizás sientas un cambio en tu cuerpo, quizá una profunda relajación, una tensión que se libera. Y quiero que notes cuál es esa parte de tu cuerpo que todavía está pendiente de relajar y de todas las formas que tu sabiduría inconsciente sabe que puedes relajarla. Ahora, simplemente relájala. Simplemente libera, suelta, relájate completamente. Siente cómo esa tensión se libera. Simplemente es una sensación de que algo está sucediendo dentro de ti. No necesitas saber qué es. No necesitas entenderlo ahora. Tu inconsciente sabe exactamente qué ritmo es el correcto para ti. Y ahora quiero contarte sobre alguien. Podría ser cualquiera. Podría ser incluso alguien que conoces. O podría ser una parte de ti misma que todavía no reconoces completamente. Esta persona estaba en un lugar que conocía bien. Cada rincón le era familiar. Sabía dónde estaba cada cosa. Sabía exactamente qué esperar cada día. Y aunque ese lugar no era perfecto, aunque dolía, aunque había cosas que no le gustaban, al menos era un lugar conocido y eso se sentía bien. Pero algo dentro de ella, algo que no podía ignorar, le decía que había algo más, que había un lugar diferente, un lugar donde podría ser más ella misma, un lugar donde podría hacer cosas que ahora no se ha permitido hacer. Y sin embargo, el camino hacia ese lugar era algo desconocido y le daba miedo. No sabía lo que encontraría, no sabía si podría hacerlo, no sabía si sería capaz de aprender las nuevas formas de hacer las cosas. Así es que se quedó en el lugar conocido, porque al menos allí sabía qué esperar, al menos ahí no había sorpresas,
al menos ahí estaba segura. Pero cada día, esa sensación de que había algo más que se estaba perdiendo, esa sensación no desaparecía, se hacía más y más fuerte. Esa sensación de que te estabas perdiendo algo, más y más insistente, hasta que un día se dio cuenta de que el quedarse donde estaba era más doloroso que el miedo a lo desconocido. Era más doloroso quedarse donde estaba que enfrentarse al cambio. Y entonces hizo algo interesante. No saltó directamente al nuevo lugar. No intentó cambiar todo de una vez. En su lugar, simplemente comenzó a explorar lentamente, cuidadosamente, suavemente. Y descubrió algo sorprendente. Descubrió que el cambio no era un evento único, no era un momento en el que todo cambiaba de repente. Era un proceso suave, amable, un proceso de aprendizaje, un proceso donde los movimientos azarosos desaparecían gradualmente. Al principio, quizá todo era confuso. Había momentos en los que quería volver, porque tu mente vieja quiere volver. Momentos en los que el miedo era muy grande, pero algo dentro de ella, algo que siempre supo cómo aprender. Y eso le ayudó, porque ese algo continuó. Y lentamente, tan lentamente que casi no se dio cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Lo que era difícil se volvió más fácil, lo que era desconocido se volvió familiar, y lo que una vez fue miedo se convirtió en comprensión. Y ahora, mientras permaneces aquí, en este espacio seguro, tu mente inconsciente puede comenzar a hacer su propio trabajo. Puede explorar de la manera que sea correcta para ti, de la forma más amable. ¿Cuál es ese primer paso? Ese pequeño paso. Ese paso que no requiere que cambies todo. Ese paso que simplemente te permite comenzar y explorar. Y no necesitas saber cuál es ese paso. No necesitas que tu mente consciente lo entienda. Tu mente inconsciente, esa mente sabia que aprendió a escribir, que aprendió a caminar, que aprendió todas las cosas que ahora haces sin pensar, esa mente sabe exactamente cuál es el siguiente paso para ti, porque el cambio que necesitas puede suceder de muchas maneras diferentes. Puede ser rápido o puede ser lento. Puede ser dramático, puede ser tan sutil que casi ni lo notes. Puede venir como una idea clara, o como un pensamiento, o como una sensación, o como un impulso. Puede suceder aquí en este momento, o puede continuar sucediendo después, mientras duermes, o cuando te despiertes, cuando regreses a tu vida cotidiana. Lo importante es que suceda de la manera que sea correcta para ti, de la manera más amable, más sutil, más correcta, de la manera que tu inconsciente sabe que es mejor para ti. Y de todas las formas que tu sabiduría inconsciente sabe que puedes estar cambiando y mejorando tu vida, siempre elige la mejor. Y mientras tu mente consciente descansa aquí, mientras simplemente permites que esto suceda, tu inconsciente puede hacer lo que mejor sabe hacer. Puede reorganizar, puede reaprender, puede descubrir nuevas posibilidades, porque dentro de ti ya tienes todo lo que necesitas. Ya tienes la capacidad de aprender, ya tienes la capacidad de cambiar, ya tienes la capacidad de superar tus miedos. Lo demostraste cuando aprendiste a escribir.
lo demostraste cuando aprendiste a caminar, lo demostraste cada vez que aprendiste algo nuevo. Y esa misma capacidad, esa misma sabiduría está disponible para ti ahora, para este cambio, para este miedo, para esta transformación que necesitas. Y tu mente inconsciente ya sabe cómo hacerlo. Solo necesita que tú des el permiso. Solo necesita que tú le hagas espacio. Solo necesita tu confianza. Y es que sabes qué es lo más interesante sobre aprender a escribir, que después de lo que aprendiste, después de lo que se volvió fácil para ti, descubriste que podrías escribir de muchas maneras diferentes. Podrías escribir rápido o lentamente. Podrías escribir en letra grande o pequeña. Podrías escribir historias o podrías hacer listas. Podrías escribir para ti mismo o escribir para otros. Y cada una de esas formas de escribir fue un nuevo aprendizaje para ti. Pero fue más fácil porque ya sabías lo básico. Ya sabías que había que escribir y ya habías pasado por ese proceso de cambio una vez. Así es que cuando te enfrentas a este miedo al cambio, cuando enfrentas esta transformación que necesitas, puedes recordar que ya has hecho esto antes, que ya has pasado por el proceso de aprender algo nuevo, ya sabes cómo se siente, ya sabes que es posible. Eso es. Y ahora quiero que imagines algunas situaciones en las que antes te daba miedo emprender o iniciar algo nuevo. Y quiero que con estos nuevos recursos que tienes ahora, simplemente te mires en esa situación y que notes que es diferente. Obsérvate cómo ya pasó una semana, 2 semanas, y te enfrentas a situaciones nuevas, y cómo lo haces con la confianza y seguridad de que tú puedes con eso y que eres capaz de resolverlo y de cambiar y de liberarte de cualquier miedo. Eso es. Y es completamente normal que haya momentos en los que quieras volver a lo conocido. Es completamente normal que haya momentos en los que el miedo sea fuerte. Eso no significa que estés haciendo algo mal. Eso simplemente significa que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás cambiando, que estás enfrentando tus miedos. Porque el cambio es real, el cambio es profundo, porque no es un evento único, es un proceso la vida. Y en ese proceso hay momentos de claridad y momentos de confusión. Hay momentos de confianza y momentos de duda. Pero todos esos momentos son parte de nuestro aprendizaje. Eso es. Y cuando despiertes de esta meditación, cuando regreses a tu vida cotidiana, puedes permitir que tu inconsciente continúe con este trabajo. Puedes permitir que continúe explorando. Puedes permitir que continúe encontrando nuevas formas de hacer las cosas. Y quizás notarás que tienes una idea. Quizás notarás que algo sea diferente. Quizás notarás que tienes más coraje. O quizás simplemente notarás que las cosas comienzan a cambiar sin necesidad de que entiendas exactamente cómo. Y eso está bien. Todo está bien. Todo está bien. Eso es exactamente como funciona el aprendizaje inconsciente. Funciona mejor cuando no lo estás observando, cuando estás libre de toda expectativa. Funciona mejor cuando confías en el proceso. Y ahora, mientras comienzas a regresar, mientras tu mente consciente comienza a despertarse, puedes llevar contigo todo lo que tu inconsciente ha aprendido en este tiempo. Puedes llevar contigo la comprensión de que el cambio es posible. Puedes llevar contigo la memoria de que todas las veces que has aprendido algo nuevo,
Puedes llevar contigo la confianza de que tu inconsciente sabe exactamente qué hacer y puedes dejar aquí, en este espacio, cualquier duda, cualquier inseguridad, simplemente suéltala y libérala. Cualquier miedo que ya no te sirve, lo puedes soltar, lo puedes liberar. Cualquier resistencia que ya no necesitas, simplemente suéltala, libérala. Eso es. Muy bien. Y en un momento voy a contar de atrás, desde el 5 hasta el 1, y con cada número te sentirás más despierto, más presente, más alerta, pero llevarás contigo toda la sabiduría, toda la comprensión, toda la capacidad de tu inconsciente activado para ti el día de hoy. 5, comienzas a regresar, sintiendo tu cuerpo, notando los sonidos de tu alrededor. 4, más despierto cada vez, más presente, trayendo contigo todo lo que necesitas. 3, casi completamente despierto, con una sensación de calma y propósito. 2, abriendo tus ojos cuando estés listo, cuando estés lista, permitiendo que tu mente consciente se reúna con tu inconsciente. 1, completamente despierto, completamente presente, completamente tú. Ahora respira profundo y abre tus ojos. Eso es. Y ahora que abres tus ojos, puedes parpadear lentamente, permitiendo que tu visión se enfoque, permitiendo que regreses completamente a este espacio. Muy bien. Lo has hecho perfectamente. Eso es. Muy bien. Y conforme vayas regresando, me van poniendo en sus comentarios cómo se sintieron. Ok, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es detener la grabación